Hola, muy buenos días. Qué bueno que ya está con nosotros en este servicio, en este culto a nuestro Señor, domingo 21 de junio. Y queremos regocijarnos en el Señor, queremos tener este tiempo juntos, unidos en corazón, en sentir. Ahorita, lamentablemente, no en presencia, pero sí juntos en un mismo sentir para nuestro Señor Jesucristo. En este día especial también quiero decir feliz Día del Padre a todos aquellos papás que nos están acompañando a través de esta transmisión. Que el Señor les bendiga y nos ayude a cada uno de nosotros con esta gran responsabilidad hacia nuestros hijos, a ser un buen ejemplo para ellos, a ser de bendición y que ellos puedan ver en nosotros principalmente a Cristo, que puedan ver a través de nuestra vida, de cómo andamos, que puedan ver al Señor Jesucristo. Quiero iniciar, antes de que podamos compartir las alabanzas en este tiempo de adoración, una lectura en el Salmo capítulo 25. Este es un salmo en el que he estado meditando en esta semana y que ha sido para mí de mucha bendición y quiero compartir, pues es algo que me ha guiado a tener un sentir hacia el Señor, hacia buscar a su rostro en estos tiempos difíciles. Entonces, permítame leer esta parte del Salmo 25, voy a leer la sección completa, después quiero pasar a orar y nuestros hermanos han preparado unas alabanzas para guiarnos también en amor, en gozo, en alegría, en solemnidad, a cantarle a nuestro Señor. Entonces voy a leer en esta versión que es Reina Valera el Salmo 25. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Oremos. Gracias, Dios de nuestra salvación. Gracias, Señor perdonador, que es bueno y recto y enseña a los pecadores su camino. Señor, que en lugar de condenar, nos ha ofrecido a su Hijo, y su Hijo no ha venido a condenar, sino a dar su vida en rescate por aquellos que ponen su fe en Él. Señor, le damos gracias por esta bendición. Y ahora, Señor, queremos tener un sentir, todos aquellos que están viendo, escuchando, de alabanza, de adoración a usted, Señor. Que podamos nosotros mirarle y que nuestro corazón sea avivado con amor, con fe, con gratitud, con temor reverente también delante de usted. Bendiga este tiempo
para gloria y alabanza suya. Y gracias, Señor, por todo. En Cristo Jesús. Amén. Les voy a dejar entonces el tiempo para que podamos tener las alabanzas con nuestros hermanos Fernando y Mari. Porque tú eres el gozo de mi corazón, yo te bendeciré y me alegraré. Porque tú eres el canto de todo mi ser, mis labios te alabarán solo a ti. Tú eres mi roca, mi torre fuerte, y en todo tiempo yo en ti me gozaré. Tú eres mi roca, mi torre fuerte, y en todo tiempo yo en ti me gozaré. Porque tú eres el gozo de mi corazón, yo te bendeciré y me alegraré. Porque tú eres el canto de todo mi ser, mis labios te alabarán solo a ti. Tú eres mi roca, mi torre fuerte, y en todo tiempo yo en ti me gozaré. Tú eres mi roca, mi torre fuerte, y en todo tiempo yo en ti me gozaré. En ti me gozaré, en ti me gozaré. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti. Quiero amarte, más y más aún quiero amarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero amarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan
Vertiste sangre inmaculada, con la cual mi maldad al morir en la cruz la borraste, Jesús. Hoy yo te alabo, Señor, con todo mi corazón. Cordero, porque eres mi Dios y mi buen Salvador, que moriste por mí. Tú eres el que diste a mi vida esa paz sin igual que en el mundo falaz no la pude encontrar. Por eso mi alma alegre te canta, disfrutando el amor que en la cruz de dolor me extendiste, Jesús. Hoy yo te alabo, Señor, con todo mi corazón. Cordero, porque eres mi Dios y mi buen Salvador, que moriste por mí. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar postrado en tu presencia, proclamarte, Señor.
Como el ciervo que brama por las aguas, así clama por ti, oh Señor, el alma mía. Cuando vendré y me presentaré delante de ti, oh Señor, tengo sed de ti. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y noche, mientras me dicen, Señor, ¿dónde está tu Dios? Y al recordar todas estas cosas, mi alma derramo, Padre, dentro de mí. Porque te abates, oh alma mía, porque te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía, mi Dios. Dios mío, mi alma está batida, me acordaré por tanto de tu misericordia, y por las noches mi canto será en ti, y mi oración será sí para ti. Porque te abates, oh alma mía, porque te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Buenos días. Qué bueno que nos acompaña en este culto. Esperamos que el tiempo de alabanza haya preparado nuestros corazones para este tiempo también de estar escuchando la palabra. Y nuevamente para los papás que nos están acompañando, están escuchando este mensaje, nuevamente feliz Día del Padre. Esperemos que Dios les bendiga y le estén pasando muy bien en este día. Pues quiero iniciar con este mensaje del día de hoy, este domingo 21 de junio, compartiendo acerca de un tema que creo que va a ser muy, muy interesante para usted conocer. A lo largo del tiempo que he estado sirviendo al Señor en la iglesia, me han hecho en varias ocasiones la pregunta acerca de la práctica del ayuno. La primera vez que me hicieron la pregunta, contesté algo que yo había escuchado de alguien que tenía más experiencia, hablar acerca del tema del ayuno. Y recuerdo algo así que contesté en aquella ocasión. El ayuno es una disciplina que nos ayuda a tener perspectiva de las cosas cuando estamos en oración.
Como yo lo había escuchado de alguien con algo de experiencia, había creído en que realmente esta era la definición apropiada, correcta del ayuno. Había dejado atrás aquella idea antigua de que el ayuno ayudaba a reforzar las oraciones, las peticiones, para que Dios se sintiera obligado a conceder aquellas cosas que pedimos. Antes pensaba de esa manera, pero al escuchar a la otra persona hablar acerca del ayuno de esa manera, pues creí que esa era la forma correcta y yo lo repetí. Sin embargo, pasé algún tiempo leyendo las Escrituras en este plan de lectura bíblico en un año, y mientras pasaba por estas partes de la Biblia que hablan acerca del ayuno, me fui dando cuenta que esa definición del ayuno que yo había adoptado no parecía encajar muy bien en esos textos. De hecho, es que no parecía encajar en ningún texto. Había uno que probablemente, pero estaba dudoso el encontrar que realmente ese fuera el significado. Y ahí fue donde entonces me empezó a entrar la inquietud acerca del tema del ayuno. Si pocas veces ayuné cuando creí que estaba en lo correcto, ahora que estaba confundido, pues menos ayunaba. No sabía para qué o qué propósito tenía el hacer esta práctica. No lo entendía y yo me sentía confundido en esta situación. Quizá usted también se siente así. No sé si usted conozca ya en este punto qué es el significado del ayuno, para qué ayunar, cómo ayunar, en qué consiste el ayuno. Pues si usted no sabe, seguramente esta es una buena razón por la que usted tampoco está practicando el ayuno en su vida. Y espero que al adentrarnos nosotros en las Escrituras en este día, usted no solamente sepa en qué consiste el ayuno, pero también usted tenga poderosas razones para comenzar a practicarlo. Bueno, para adentrarnos en nuestro texto del día de hoy, por favor, si tiene Biblia en su casa, puede acompañarme en el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Vamos a estar viendo hoy la sección del versículo 18 hasta el versículo 22 del Evangelio de Marcos. Como usted sabe, estamos llevando esta serie del Evangelio de Marcos, y si a usted le gustaría conocer algunas cosas que ya hemos dicho, puede buscar los videos anteriores. Pero aquí vamos a adentrarnos en esta sección, Marcos capítulo 2, del versículo 18 al versículo 22. Entonces, permítame darle lectura en esta versión Reina Valera y de esta manera después proceder a la oración. Dice aquí en Marcos 2, 18 al 22. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Vamos a orar. Señor Jesucristo, anhelamos su venida. Hoy nuestros corazones quieren unirse en un sentir con muchos otros hermanos a lo largo del mundo, anhelando ver que usted está en la tierra reinando sobre todo. Anhelamos eso, Señor, y ver cumplidas así las profecías y todas aquellas cosas gloriosas que se mencionan acerca de usted y acerca de su obra. Anhelamos eso y por eso oramos: venga a tu reino, oh Dios, venga a tu reino. Por favor, ayúdenos que mientras estamos estudiando esta porción podamos tener ese clamor en nuestros corazones.
y empiece a arder ese fuego en nosotros, de tal manera que ni el alimento sea importante para nosotros. Señor, ayúdenos, por favor. Bendíganos con su Santo Espíritu, guiándonos en esta hora. En Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Permítame darle un poco de contexto a estas palabras. A estas alturas del Evangelio de Marcos, que nosotros hemos llegado al capítulo 2, hemos ido conociendo mejor quién es esta persona que se nos presenta como Jesús de Nazaret. Hemos ido conociendo mejor también cuál fue la misión a la que Él vino y nuestra relación y obligaciones, o específicamente en aquel entonces las del pueblo hacia el Señor Jesús. Marcos nos ha venido mostrando que Jesús es el Mesías profetizado desde el Antiguo Testamento, este Mesías que ha acercado el reino de Dios a la tierra. Como hemos visto, el establecimiento, traer este reino de parte de Jesús a la tierra, implica la restauración que ha sido afectada por causa del pecado. Por esa razón es que nosotros hemos visto en el Evangelio de Marcos tantas sanidades, porque Él venía a revertir los efectos del pecado. Y si ustedes recuerdan, no solamente hay sanidades, pero también hay muchos demonios que están saliendo de las personas. El reino de las tinieblas estaba siendo desmantelado porque estaba llegando el reino de Dios a la tierra. Y respecto a la relación de los hombres y sus obligaciones con este Mesías, hemos visto que Él es quien perdona los pecados a los que vienen con fe a Él. Hemos visto que Él recibe a los que reconocen su necesidad de Él. Y esto ha sido explicado, si ustedes recuerdan, en la historia del paralítico que fue llevado a Jesús allí en esta casa. Y también lo hemos visto enseñado, ilustrado a través de la vida o el llamamiento de Leví junto con los otros publicanos. Hemos visto también que Jesús no ha sido el favorito de todos. La élite religiosa, los líderes religiosos han empezado a sospechar de este joven maestro de la ley. Entonces han enviado delegados para observar, para escuchar acerca de la vida de este nuevo maestro que ha surgido. Y ellos están allí para poder dar un juicio respecto a la identidad, a la enseñanza, a la vida de este nuevo maestro. Pero para ellos Jesús es un personaje muy controversial. Y hasta aquí hemos llegado a la tercera de 5 controversias que Jesús va a tener con los líderes religiosos. La primera controversia que vimos es cuando los líderes se enojaron contra Jesús y dijeron que Él estaba blasfemando porque se estaba atribuyendo la autoridad de Dios para perdonar pecados. La segunda controversia nosotros lo vimos en que los líderes religiosos estaban diciendo que Jesús era un amigo de pecadores y de publicanos. Y la tercera controversia la tenemos aquí en nuestro texto y es la controversia acerca de la práctica del ayuno. Debido a la controversia es que tenemos esta importante instrucción respecto al ayuno. Muy importante es entender esta porción para entender todo el ayuno y el ayuno cristiano. Qué importante es. Entonces quiero resaltar en primer lugar de esta porción la perspectiva correcta del ayuno. La perspectiva correcta del ayuno. Y antes de que vaya a explicar cuál es esa perspectiva, se nos presenta la situación de la controversia. Allí usted puede mirar el versículo 18, esta situación que se nos presenta, dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Tenemos que entender quiénes eran estos grupos. Primeramente, el grupo de los fariseos era uno de los grupos religiosos del judaísmo en los tiempos de Jesús. Ellos se caracterizaban por llevar una vida muy estricta respecto a las tradiciones que se habían llevado o que se habían hecho acerca de la ley en tiempos más recientes. Ellos se esforzaban en una gran manera por llevar una vida separada para Dios. Y diferente al concepto que hoy se tiene, la gente en aquellos entonces los admiraba
porque ellos representaban el máximo esfuerzo del hombre por intentar agradar a Dios. Eso era lo que eran los fariseos en aquel entonces. Y se sabe que los fariseos ayunaban 2 días de la semana. De hecho, es que hasta se sabe qué días eran, el martes y el jueves. Y quizá usted si ha escuchado la parábola del publicano y del fariseo, que ellos suben a orar, recordará que el fariseo en su oración dice: yo ayuno 2 días a la semana. Y pues está haciendo referencia a los días martes y jueves que los fariseos habían adoptado para ayunar. Parecía que todo estaba bien, pero el fariseísmo había denigrado en el orgullo. Así que muchas de las cosas que ellos hacían, si no es que todos, estaban motivadas por el orgullo. Y de hecho es que Jesús mismo, para censurarles, para reprobarles respecto a esto, una de sus prácticas que él denuncia es con respecto al ayuno. En Mateo 6:16, por ejemplo, nos dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Así que Jesús no se opone a la práctica del ayuno, pero se opone a la intención con la que estos líderes religiosos lo estaban haciendo. Los fariseos lo estaban haciendo para ser vistos por los hombres, y eso era lo que estaba mal, lo que Jesús reprobaba. Bueno, ya hemos visto acerca de los fariseos, pero ¿qué hay acerca de los discípulos de Juan? Pues de ellos casi no tenemos nada de información. No se nos dice qué días ayunaban, no se nos dice por qué lo hacían. Solo sabemos de Juan el Bautista que él tenía seguidores, algunos de los cuales más adelante se convirtieron en los discípulos de Jesús, apóstoles de Cristo también. Entonces no sabemos nada acerca de ello. Pero tenemos que pensar más atrás de las prácticas que se estaban haciendo en esos días para entender mejor el tema del ayuno. Tenemos que ir hasta el Antiguo Testamento y pensar en este tema del ayuno. Y sabe, si usted quiere buscar un mandato explícito que hable del ayuno, no lo va a encontrar en todo el Antiguo Testamento. Es decir, no va a encontrar un mandato que diga debes ayunar, pero va a encontrar una frase que es sinónimo de ayuno, y esa frase es afligir el alma. Muchas de las veces que se habla de afligir el alma, lo que se quiere dar a entender es el ayuno, y ahí sí vamos a encontrar que Dios fijó un día en el cual todo el pueblo tenía que afligir su alma, es decir, tenía que ayunar. Ese día era el día de la expiación, y se conoce también este día como Yom Kippur. Era el día en que se hacía un rito a través del cual toda la nación de Israel era perdonada de su pecado y se volvía a restablecer esa comunión, esa relación con Dios. Ese era el día de la expiación, era un día solemne, era un día especial, era un día en que había que afligirse, mostrar arrepentimiento, dolor en el alma por los pecados, y donde Dios condescendientemente recibía los sacrificios y todo el rito que se llevaba para perdonar el pecado de toda la nación y restablecer este pacto que había entre ellos. Usted puede encontrar, por ejemplo, en Levítico 16:29 que dice esto: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Esto está dicho en el contexto del día de la expiación. Sin embargo, ya para los tiempos del profeta Zacarías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento, vamos a encontrar en Zacarías 8:19, nada más lo menciono, no hay que buscar esa cita, pero en Zacarías 8:19 habla de 4 ayunos. Y si nosotros queremos un quinto, bueno, podemos ver el que dice en Esther 9:31. Y al parecer para entonces ya habían 5 ayunos en ese entonces, 5 días de ayuno que se iban a celebrar, pero no fueron establecidos por Dios, sino por los hombres. Y de ahí es que nosotros vemos que los hombres fueron fijando días y días y días hasta que los fariseos llegaron al punto de decir 2 días a la semana se iba a practicar el ayuno. Y claro, el ayuno no era una cosa de dejar de hacer algo, sino
el ayuno consistía en dejar de tener el alimento para estar dedicados completamente al Señor. Entonces debemos entender ese concepto del ayuno. El ayuno es necesariamente del alimento. No había comida durante ese tiempo que se estaba ayunando. Ahora, con todo esto, ya sabemos que Dios fijó un día para afligir el alma, de lo cual entendemos que se ayunaba. Pero debido a las tradiciones de los hombres se fueron agregando días hasta quedar 2 días de ayuno a la semana. Sin embargo, hasta aquí no hemos contestado una pregunta importante. ¿Cuál era el propósito del ayuno? ¿Cuál era ese propósito? Encuentro yo que el propósito del ayuno era este. Escuche usted bien. Expresar un profundo dolor interno por encontrar el rostro favorable de Dios. Expresar un profundo dolor interno por encontrar el rostro favorable de Dios. Podemos ver en la historia de Israel que cuando Dios escondía su rostro, entonces el pueblo se afligía. Si ellos quebrantaban el pacto que tenían con Dios, Dios escondía su rostro de ellos, entonces el pueblo se afligía. Y esto era así porque ellos buscaban nuevamente tener el rostro de Dios sobre ellos. ¿Sabe? Nosotros podemos entender esta imagen que se nos pinta en las Escrituras en un nivel muy humano. Cuando un matrimonio no se encuentra bien, usted puede reconocerlo porque los rostros de los esposos no se miran. La esposa puede estar volteando para otro lado y el esposo está buscándole el rostro para poder sentirse bien, porque él sabe que hay algo que está mal, pero la esposa puede estar escondiendo su rostro y no quiere mirarlo a la cara. Es señal de que hay un problema ahí. Y si el esposo quiere volver a ver el rostro de la esposa y poderse deleitar en ver a su esposa, bueno, tendrá que afligir su alma, tendrá que arrepentirse, tener dolor y confesar lo que hizo mal y tener una disposición de hacer las cosas bien. Si usted hace eso, en la vez que tenga este conflicto con la esposa, el esposo, bueno, va a poder encontrar que con mucho éxito va a volver a ver el rostro de su esposo, de su esposa bien, y van a poder disfrutar de la dinámica en familia, en el hogar, muy ricamente. Lo mismo sucedía con el pueblo de Israel. Ellos pecaban, ellos quebrantaban este pacto que había, que era como un pacto de matrimonio entre Dios y el pueblo de Israel. Y como el único que era fiel en esta relación es Dios y el pueblo era infiel y constantemente quebrantaba este pacto adorando a otros dioses, entonces el rostro de Dios se escondía. Y en ese momento el pueblo ayunaba, afligía su alma para que el rostro de Dios volviera a verlos nuevamente. Podemos rastrear nosotros esto hasta el mismo momento cuando Dios hizo el pacto con la nación de Israel. En el mismo Éxodo capítulo 33, versículos 3 y 4, nosotros encontramos algo de esto que les acabo de mencionar. Ellos habían adorado a un becerro de oro justo después cuando habían tenido este pacto con Dios, y de esta manera entonces habían quebrantado ese pacto. Moisés lo había mostrado rompiendo las tablas de la ley y ellos habían quebrantado este pacto, y Dios entonces esconde su rostro. Nos dice en Éxodo 33 del 3 al 4, dice: sube a una tierra que emana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo de dura cerviz. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo, y ninguno de ellos se puso sus atavíos. Mire cómo se afligieron ellos, y lo mostraron a través de quitarse todos estos ornamentos de su cuerpo. Claro, más adelante vamos a ver desarrollado el tema del ayuno en los próximos eventos que suceden en Israel. Por ejemplo, en la oración de Nehemías. Nehemías reconoce que el pueblo ha pecado, que por eso ha sido llevado cautivo, y él con ayuno busca el rostro de Dios, el Dios del pacto, el Dios que es fiel y Dios que voltea entonces a ver a su pueblo. También vamos a encontrar en Daniel capítulo 9 a Daniel igualmente confesando, diciendo
Señor, estamos aquí, hemos sido infieles. Él está ayunando, afligiendo su alma y reconociendo que Dios es el Dios del pacto y le está pidiendo para que voltee a ver su rostro nuevamente hacia ellos. Entonces, esta cuestión del ayuno es algo que se repite y se repite cada vez que el pueblo reconoce que ha quebrantado el pacto que tenía con Dios. Con todo esto, ahora sí podemos entender por qué el Señor Jesucristo va a hablar del ayuno y usará la comparación con una boda. Ahorita lo va a notar usted. Ambas cosas, la boda y el ayuno, tienen una trayectoria a lo largo de todo el Antiguo Testamento, porque nos hablan de Israel y el Señor. Vale la pena aquí recordar qué pregunta le hicieron al Señor, porque esto es lo que Él va a contestar. Le preguntaron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Miren qué respondió el Señor, versículos 19 y 20. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. ¿Cuántas cosas nos deja ver el Señor con estas palabras? El pueblo de Dios, el pueblo allí, los discípulos, no tiene que buscar el rostro de Dios afligiendo su alma en ese momento, porque el esposo está allí. ¿Cómo afligirse si están contemplando la bendición de Dios en su más pura expresión? Dios mismo en medio de ellos. ¿Cómo afligirse si Él está allí? Su rostro no estaba escondido, pero Él estaba presente con ellos. El novio estaba allí. Además, el Señor hace una comparación que de por sí nos muestra cuán incompatible era ayunar en tales circunstancias. En una fiesta de boda judía podía llegar a durar una semana, inclusive más de una semana. Y durante esa semana lo que no faltaba era la comida y la bebida. Así que imagínese ayunar en una situación donde abunda la comida y la bebida. Era muy incompatible. Era tan incompatible como bailar salsa en un funeral. O sea, es algo que no puede ser concebido simplemente. Lo mismo sucedía allí. No puede darse el ayuno porque el novio está aquí. Pero el Señor deja ver que habría un momento oportuno o apropiado para ayunar. En el versículo 20 nos dice, cuando el esposo le será quitado. Si ya sabemos que el esposo hace referencia a Jesús, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Qué tiempo abarca cuando los discípulos de Jesús ayunarán? Podemos decirlo en forma simple. Todo el tiempo que el Señor esté ausente en cuerpo. ¿Qué tiempo abarca cuando los discípulos de Jesús ayunarán? Todo el tiempo que el Señor esté ausente en cuerpo. Y sabemos nosotros que el Señor fue quitado a los discípulos cuando le crucificaron, y aunque resucitó, pues nosotros sabemos que Él físicamente no está presente con nosotros, Él está ausente físicamente. De modo que el tiempo para ayunar ha sido desde el momento en que Jesús fue sacrificado y todo lo que va hasta nuestra fecha, ha sido el momento apropiado, oportuno para ayunar. Hasta aquí parece que hemos puesto en perspectiva el tema del ayuno. Recorriendo el Antiguo Testamento desde el momento en que Israel hizo un pacto con el Señor hasta el momento en que el Señor mismo está presente, hemos visto que el pueblo ayunaba para buscar el rostro de Dios. El pueblo de Israel afligía su alma por haber sido infieles al pacto y buscaban el rostro de Dios para que Él retomara la relación con ellos. La infidelidad de Israel los llevaba a estar constantemente renovando sus votos con el Señor. Nos tenemos que preguntar si deberíamos nosotros, los cristianos, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, si deberíamos nosotros practicar el mismo ayuno. O poniéndolo en otras palabras,
¿Será que debido a nuestros pecados, los que hemos creído en Jesucristo, de pronto somos abandonados hasta el momento en que volvemos a retomar la relación por medio del ayuno? Como que ese concepto del Antiguo Testamento del ayuno no parece cuadrar muy bien con la enseñanza que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. De ahí que necesitamos hablar en segundo lugar del nuevo ámbito del ayuno. Jesús nos va a mostrar que el ayuno se tiene que desarrollar en un nuevo ámbito. Versículos 21 y 22 nos dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Nosotros tenemos aquí una expresión de sabiduría. Y es mi opinión que esta expresión de sabiduría cuenta dos historias que sirven para entender el dicho que encontramos en la parte final de esta sección. La primera historia es la de un remiendo nuevo sobre un vestido viejo. Como las telas nuevas al momento de lavarse y secarse tienden a encogerse, es una mala idea poner una tela nueva sobre un vestido viejo, porque al momento en que se cose y después se vaya a lavar ese vestido y luego se seque, lo que va a hacer esa tela es encogerse y de esa manera va a romper la tela vieja del vestido. Así que el remiendo no servirá de nada en tales circunstancias. Vemos ahí que es incompatible lo nuevo con lo viejo, pero se nos presenta también una segunda historia, un consejo ahí, que dice: no puedes echar vino nuevo en odres viejos. Y esto es porque el vino nuevo, al hacer el proceso de fermentación, se echaba en odres de cuero. Y en estos odres de cuero, como se llevaba a cabo el proceso de fermentación, la piel se tendía a estirar y llegaba a un cierto límite. De manera que si uno quería echar otra vez vino nuevo en ese odre que ya había sido usado, la piel se estiraba hasta el punto de reventar. Y ya no se aprovechaba ni el vino nuevo y el odre pues ya quedaba completamente inservible. Así nosotros vemos, como he dicho, que lo nuevo era incompatible con lo viejo. Y dado que nuestro texto habla del ayuno, debemos de entender que Jesús está enseñando que la práctica del ayuno asociada a Él como el novio solo podía practicarse en un ámbito nuevo. Es decir, no puedes practicar el ayuno cristiano bajo la misma base del antiguo pacto en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Ya hemos visto en el Evangelio de Marcos que Jesús no venía a traer una reforma a la religión judía de aquel entonces. Jesús venía a iniciar una nueva era. El reino de Dios se ha acercado, era su mensaje. Lo recordamos en Marcos 1, 14, 15. Los profetas habían hablado del día en que Dios traería su reino a la tierra. Entonces Dios haría un nuevo pacto con su pueblo, garantizando que ya nunca se quebrantaría. Dios restauraría a su pueblo desde su corazón y ellos gozarían de su presencia para siempre. Esa era la nueva era que venía a traer Jesús. En Isaías 62, del 4 al 5, podemos encontrar algo de esta noción donde nos dice: nunca más se dirá de ti abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que se te llamará mi deleite está en ella, y a tu tierra desposada, porque en ti se deleita el Señor, y tu tierra será desposada, porque como el joven se desposa con la doncella, te desposarán tus hijos, y como se regocija el novio por la novia, tu Dios se regocijará por ti. ¿Cuándo comenzó a verse el cumplimiento de esa profecía? Bueno, eso empezó a verse con la llegada de Jesús. ¿Por qué? Porque el novio estaba en la tierra. El novio estaba allí
y Él vino a establecer un nuevo pacto y a restaurar su pueblo desde su corazón. Así que el vestido viejo, el odre viejo del antiguo pacto no era un ámbito apropiado para el ayuno cristiano. El ayuno que está centrado en Jesucristo no era apropiado. ¿Por qué? Porque en aquel antiguo pacto el pueblo tenía que buscar a Dios en arrepentimiento por su infidelidad del pueblo hacia Él, porque Dios entonces los abandonaba. Entonces Dios volvía y ellos volvían a hacer compromisos y votos, pero eso ya no es necesario en el nuevo pacto, porque Dios ha prometido que ese nuevo pacto no se tendría que quebrantar, no se iba a quebrantar. Dios pondría su espíritu para ayudar a su pueblo a cumplir con los requisitos de este nuevo pacto. Así que el ayuno cristiano tiene una distinción. El ayuno cristiano no es más la aflicción del pueblo por ver el rostro de Dios que está distante por el pacto que fue roto. El ayuno cristiano es la aflicción por ver el rostro de Cristo, trayendo cumplimiento total a la nueva era del reino de Dios. En eso consiste el dicho de Jesús: el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. De modo que los oyentes de Jesús fueron confrontados con dos caminos. Ellos podían escuchar esto que Jesús le estaba diciendo y podían reconocer que Jesús era el novio que estaba inaugurando una nueva era, un nuevo tiempo, trayendo el reino de Dios. Quedarse el vino nuevo con los odres nuevos, o ellos podían seguir optando por el camino que habían decidido, tratando de en sus propias fuerzas serle fiel a Dios, aunque sabían que por todas las generaciones habían fracasado en eso. Había dos caminos delante de ellos, que Jesús se los puso así, y el camino sabio era reconocer que el novio, en este caso Jesucristo, había venido a traer un nuevo pacto mejor, y el ayuno que consiste o que es parte de este nuevo pacto tiene que ver con Él, y no tiene uno que preocuparse de que el rostro de Dios se esconda ya más, porque Él prometió que ese pacto sería firme y para siempre sobre la base del sacrificio perfecto hecho una vez y para siempre de Jesucristo. Así que quiero empezar a concluir con este mensaje, con esta enseñanza. Pues ya hemos visto muchas cosas en esta ocasión. Y sé que este mensaje para nosotros ha sido más instructivo que práctico. Las personas le preguntaron a Jesús por qué tus discípulos no ayunan, y Él contestó esta amplia enseñanza que ellos podían entender muy bien, porque ellos tenían ese trasfondo del Antiguo Testamento, cosa que no muchos en el día de hoy podemos tener el gusto de conocer, igual que los judíos de aquel entonces. De ahí que tanta explicación. Pero sí tenemos que pensar en algo muy importante. Sabiendo lo que nosotros hemos visto acerca del ayuno, entendemos mejor en qué consiste. Y practicarlo sería cuestión de considerar dos cosas. Uno, si nuestra salud nos lo permite llevar a cabo. Esa es una consideración importante. No vaya a ser que debido al ayuno usted tenga que parar en el hospital. Es una de las cosas que usted debe considerar. Y la segunda cosa para considerar el ayuno es qué tanta disposición tiene para buscar el rostro de Cristo y qué tanto anhela que su reino venga sobre la tierra. Porque si usted ayuna, el ayuno cristiano consiste en eso. Usted se aparta de todo lo que pueda tomarle algún tiempo de distracción, incluso la comida, para buscar el rostro de Cristo y decir: Señor, quiero verte, y anhelo el día en que pueda verte viniendo en tu reino y estableciéndolo aquí en la tierra. En eso consiste el ayuno. Y claro que Dios en su misericordia ve esto y responde a nuestras oraciones, trayendo cada día más y más su reino sobre la tierra, obrando su reino
en los corazones de las personas por quienes podemos llegar a estar orando, o por las situaciones en las que podamos estar orando, pidiendo que el Señor traiga su reino aquí a la tierra. De eso se trata. Si usted tiene estas dos consideraciones, su salud y esto, pues no hay cosa que le impida poder empezar a ayunar y contemplar esto como una práctica cada uno de nosotros en nuestra vida. Llegará el día cuando por fin el novio venga para traer este reino plenamente sobre la tierra. Nos dice en la profecía de Apocalipsis 19 del 6 al 7, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Entonces, hasta que ese día llegue, tener un corazón bien dispuesto por buscar a Cristo en algunas ocasiones representará que nosotros podamos ayunar para buscar ese rostro del Señor. La pregunta es, ¿nuestros corazones anhelan tanto a Cristo que algunas veces el alimento va a llegar a ser algo secundario para nosotros? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Ya en este punto sabemos de qué trata el ayuno, pero nos tenemos que hacer la pregunta ahora, ¿nuestros corazones anhelan tanto a Cristo y verle en su reino viniendo acá con nosotros? En eso consiste el ayuno. Pues vamos a orar para que el Señor bendiga este mensaje en nuestros corazones. Señor Jesucristo, por favor, mire dentro de nosotros. Y si aún hay un anhelo fuerte por ver su rostro, por ver su reino, si nuestra mirada está en las cosas de la tierra, si nuestro deleite y gozo está en disfrutar las cosas que hay aquí, y nuestra mirada no está puesta en las cosas eternas, aquellas que un ladrón no puede robar, donde no hay polilla, donde no se pueden corromper, si no están allí, oh Señor, ayúdenos a tener la perspectiva correcta. Ayúdenos a anhelar nuestra relación con usted, amado Señor Jesucristo. Anhelarlo con fuerza, con intensidad, Señor, al punto que inclusive el pan se ha puesto de lado para que podamos buscar su rostro. Señor, obre esto en nosotros para que seamos una iglesia con ese anhelo, Señor, y no de simplemente prácticas y cosas externas. Que todo lo que hagamos sea debido y en base a esa relación que tenemos con usted, Señor Jesucristo. A la vez oramos, amado Padre, para que este mensaje haya venido a ser como sal que se pone en los labios de quien cree que está satisfecho. Señor, para que este mensaje sea sal en aquellas personas que no han volteado a ver a Cristo. Señor, que ellos se den cuenta que Cristo es la satisfacción y gozo verdadero del alma y que puedan anhelarle también a Él. Pedimos de su bendición, Señor, que usted bendiga este mensaje en nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos, y nuevamente feliz Día del Padre.